Muy buenos días, Dios bendiga en gran manera al pueblo que escucha en esta hora atentamente la palabra del Señor que es predicada en esta cápsula de poder y de fe. Que el Dios de gracia y de misericordia se extienda sobre tu casa cada día hasta ese momento glorioso en el cual seremos levantados al cielo, en aquel momento en el cual nos presentaremos para rendir cuentas al Señor y ser por Él salvados. El día de hoy quiero ministrar la vida de cada uno de vosotros bajo el tema Las puertas que abre el pecado. La palabra de Dios que vamos a leer está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos del 10 al 12. Dice aquí la Biblia en el nombre de Jesús. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Bendito sea el Señor Jesucristo. Estas son las palabras de juicio que Dios desata a través del profeta Natán sobre la vida de David. Y él dice allí el por qué. Dice: por cuanto tú me menospreciaste al tomar la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios le habla claramente a David. Dice: por causa de este pecado hay un juicio sobre ti y sobre tu casa. A pesar de que Dios remitió el pecado de David en cuanto a su persona se refería, este pecado alcanzó toda su familia. Y todo lo que había en el corazón de Absalón se levantó para aquel tiempo. Lo que había en el corazón de Amnón, hijo de David, también se levantó para aquel tiempo. Y esta puerta de pecado que como padre, que como sacerdote de su casa David abrió, hizo que todas esas cosas, que todos esos juicios de Dios se revelaran sobre su casa y la ira de Dios cayera sobre su casa. Y vemos aquí que esta puerta que abrió el pecado, una puerta de muerte, ¿verdad? Una puerta de violación, por cuanto vemos nosotros claramente que posterior al pecado de David y una vez denunciado el juicio de Dios sobre David, vemos la palabra del Señor que nos muestra que Amnón, uno de los hijos de David, violentó a su hermana en su casa por allá y luego la despreció, y esto claramente trajo grande afrenta sobre la casa de David, trajo grande afrenta también sobre la hermana de Amnón y de Absalón, hijos de David todos. Y esto causa precisamente del pecado que cometió David, por cuanto David cometió pecado en secreto, pero Dios permitió que este pecado trajera consecuencias públicas de eso que se había cometido en el secreto. Cuando nosotros pecamos, amados amigos que están allí, ninguno de nosotros quedará sin juicio. Todas las consecuencias que el pecado acarrea consigo llegarán sobre nuestras vidas, al menos que Dios en su justa misericordia decida no hacerlo. Pero es imposible que pequemos y no tengamos consecuencias negativas. En el caso de David, estoy convencido, más que convencido, que David se arrepintió en gran manera de este pecado que cometió, y quisiera haber vuelto atrás ese pecado para no cometerlo. Sin embargo, lamentablemente, una vez se comete un hecho, no hay forma de volver a que ese hecho quede sin efecto o que ese hecho no haya sucedido. David cometió pecado de adulterio con Betsabé, posteriormente asesinó a Urías, su marido, y mintió y engañó. Sin embargo, Dios estaba mirando y Dios desató el juicio sobre su casa, y por causa de este pecado la espada no se apartó de su casa. Posteriormente, cuando vemos la historia de David, vemos que Absalón se levanta en contra de David y David huye de delante de él para evitar derramamiento de sangre en todo el pueblo. Sin embargo, también al final de la historia pierde la vida Absalón por mano de Joab, general del ejército de David. Y todo esto por causa de un pecado, mis hermanos, de un pecado que cometió David. No hay forma que se queden todas las puertas cerradas cuando se comete pecado. Hay puertas que se abren que usted va a desear que nunca se hubieran abierto cuando usted comete pecado. Es necesario que nos mantengamos en santidad. Es necesario que busquemos el rostro de Dios y le roguemos al Señor misericordia y clamemos a Dios día y noche que nos guarde sin caída, porque cuántas puertas espirituales se abren cuando nosotros pecamos. Y una de estas maldiciones que vienen sobre nosotros cuando desobedecemos a Dios, en el caso de Saúl, vemos por ejemplo que Saúl terminó suicidándose y toda su casa pereció con él por causa de que él desobedeció. O sea, el pecado, mis hermanos, abre puertas espirituales que pueden maldecir o traer maldición sobre nuestros hijos, aunque nosotros no querramos que esto suceda. Cuando usted abre, por ejemplo, por medio del adulterio, abre una puerta espiritual en su casa, por medio de la fornicación, usted abre una puerta espiritual en su casa, usted está permitiendo que ese espíritu que gobierna, ¿verdad? O ese demonio que gobierna todo lo que tiene que ver la parte sexual, que es un demonio de inmoralidad sexual, ese demonio permite que entre la promiscuidad, la lascivia, el homosexualismo, el lesbianismo, todo lo que tiene que ver con lujuria, todo lo que tiene que ver con fornicación, adulterio, entra a su casa. ¿Por qué? Porque usted abrió una puerta por medio de un pecado. Y esto fue precisamente lo que pasó con David. Se abrió
una puerta de pecado a través del adulterio, y esto trajo consigo un pecado de violación, una consecuencia de violación sobre su casa, y posteriormente una espada que no se apartó de él hasta que Absalón fue muerto. Así que quiero dejarte esta meditación en tu corazón en esta mañana, y que tengas pendiente que cada vez que tú pecas, tú abres una puerta en tu casa que puede maldecir a tu familia. Así que mantente santo, mantente buscando al Señor, y no permitas jamás que el enemigo entre a tu casa por medio de un pecado que tú cometas. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, y espero que te quedes meditando en esta palabra en esta mañana. Las puertas que abre el pecado. Amén. Dios te guarde.